Hoy desde el municipio de Envigado nos están acompañando el director de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Juan Esteban Pajón, y el inspector de Convivencia y Paz para Asuntos Ambientales de Envigado, Juan Luis Muñoz Guerra. Y vamos a hablar de eso un poco, de lo que se está haciendo en este municipio, pues en pro y en favor de ellos. Los voy a saludar. Primero, director, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Felices de que acepte nuestra invitación nuevamente. Y lo tengo por primera vez acá con nosotros. Inspector, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muy bien. De hecho, un poquito inquieta y curiosa por lo que vamos a conversar. Ahí estaba como repasando un poquito el tema y creo que hay mucho por aprender en este tema. Director, yo lo decía, tenemos que cuestionarnos sobre esas relaciones. ¿Por qué es importante hoy, desde Envigado, que nos planteemos conversaciones sobre la fauna y los animales silvestres? Andrea, el 40% del territorio envigadeño son áreas protegidas y tenemos aproximadamente 600 especies de fauna silvestre en nuestro municipio. El crecimiento urbano pues, empieza a generar un aumento en la frecuencia de la interacción entre personas y animales silvestres en este caso, y eso hace necesario que redoblemos esfuerzos en concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar el espacio de estos animales y evitar la interacción con ellos. ¿Cuáles son los animales que con más frecuencia están viendo los envigadeños? En general tenemos zarigüeyas, tenemos búhos, también ardillas, son como los casos más recurrentes que suelen darse porque se caen de los nidos o porque los usuarios con muy buenas intenciones tienden a invadir el espacio de estos animales. ¿Ha mejorado nuestra relación con las zarigüeyas o sigue siendo todavía un tema sensible en la sociedad? Es un trabajo constante. Estos animalitos en la sociedad a veces generan como ciertas resistencias, pero hacen parte de esa cadena trófica y el control biológico de los diferentes ecosistemas. Antes de que me cuente un poquito sobre esas liberaciones, que sé que es el tema que nos está llamando, para que haya una liberación quiere decir que hubo un proceso de ciudadanía activa que vio una situación puntual de fauna que necesitaba atención, que se contactó con el servicio puntual y que se creó toda una ruta. Hábleme de esa ruta. ¿Qué pasa cuando vemos un animal silvestre que necesita atención? Bueno, básicamente en el caso de Envigado acuden a nosotros, la Secretaría de Medio Ambiente, la Dirección de Bienestar Animal o directamente al área metropolitana. A través de los medios, los canales que tenemos disponibles, nuestra línea de WhatsApp, ahí nos pueden escribir, es el 300-735-9343, o a los números del área metropolitana, que sería el 304-630-0090. En el momento que nos contactan, inmediatamente acudimos a hacer la respectiva revisión y si efectivamente encontramos que el animal debe ser rescatado, se lo entregamos al área metropolitana. Hay que seguir esos procedimientos y voy a cambiar de frente acá con el inspector. Inspector, porque hay unas leyes, en Colombia hay leyes que protegen esa fauna. ¿Qué leyes los protegen? Bueno, Colombia no ha sido ajeno a la protección animal en Colombia, más relacionado con el tema de maltrato, ¿cierto? Desde 1989 hablamos del Estatuto Nacional de Protección Animal. Él ha tenido una serie de modificaciones establecidas pues, a lo largo del tiempo con la Ley 1774-2016, que se creó, se tipificó la conducta de maltrato como un delito. Y posteriormente hemos hablado de la nueva ley que salió el año pasado, la Ley 2455-2025, que es la ley llamada la Ley Ángel. Sí, señor. Esa ley puso más riguroso todo el tema relacionado con los maltratos graves o la muerte hacia estos animales, entendiendo animales también tanto la fauna silvestre como la fauna exótica y la fauna doméstica. Pero lo que se ha buscado en Colombia es la protección efectiva por parte de todas las autoridades que tenemos que ver con la protección animal para sancionar hechos que puedan ser constitutivos de maltrato. Inspector, no le quiero hacer la pregunta, pero hace parte de lo que se tiene que conversar cuando se tocan estos temas. ¿Cuál es la denuncia de maltrato más común que se está recibiendo en el municipio? Envigado es un municipio muy organizado frente a la atención de las quejas por presuntos maltratos. Lo que más se está viendo en el municipio es el abandono, ¿cierto? Es una de las razones que muchas veces vemos que la ciudadanía se queja o que las personas pues irresponsablemente acogen animales y luego no entienden esa responsabilidad tan grande.
También se recibe mucha queja por negligencia de los mismos responsables de los animales a brindarles una atención eficaz a estos animales de compañía, por así, pues la fauna doméstica más que todo. No llevarlos al médico veterinario, claro, no sacarlos, generarles acciones que puedan ser de estrés o miedo, y eso también son las quejas muy reiterativas que recibimos en el municipio. Y pues más allá es el tema, pues una de las últimas es más que todo la violencia física o emocional hacia el animal, pero esa no se recepciona tanto. ¿Qué pasa? Y la misma pregunta que le hacía al director en ese momento, cuando un ciudadano es testigo de un caso de maltrato animal en cualquiera de sus expresiones, ¿cuál es la ruta? ¿Qué es lo que tiene que hacer un habitante del municipio de Envigado cuando es testigo de un caso de maltrato animal? Bueno, la invitación pues a toda la ciudadanía envigadeña es primero, si está ocurriendo en espacio público, pues puede realizar grabaciones efectivamente, sin transgredir pues los derechos de la ciudadanía. De igual forma, acudir a las entidades que tenemos que ver con todo el tema relacionado con el maltrato. Entonces está la Secretaría de Medio Ambiente, la Policía Nacional, en su caso, dependiendo del tipo del maltrato, puede ser también un apoyo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación y también con todo el tema relacionado con las autoridades de policía, que seríamos nosotros los inspectores. Claro. Nosotros recepcionamos las quejas, hacemos las respectivas verificaciones y de iniciar los procesos sancionatorios a que haya lugar. Vuelvo con el director, porque los casos de maltrato también se ven infortunadamente con estos animalitos de la fauna silvestre, los que no son de compañía pero que nos encontramos. Y usted ya nos daba una ruta, hombre, si somos testigos de alguien que necesite pues atención, o con el área metropolitana o directamente con ustedes. Cuando llega donde ustedes, cuando recibe esa atención, denos una luz de esperanza. ¿Qué pasa ahí y cómo son los procesos de liberación? ¿Qué sigue? Bueno, en ese orden de ideas, cuando recepcionamos o cuando acudimos al rescate de fauna silvestre, nosotros derivamos con el área metropolitana. Cuando el animal se encuentra en zona urbana, lo que hacen es que se lo llevan para el centro de atención, valoración y rehabilitación, y allí tiene un proceso muy riguroso. Entonces hacen dependiendo de la lesión que tenga el animal y la especie que llegue, pero en términos generales hacen una valoración veterinaria, claro, hacen una intervención clínica, una rehabilitación física y adicionalmente evalúan el comportamiento silvestre del animal. Entonces, si el animal está en condiciones de adquirir, cazar su alimento, trasladarse y defenderse por sí mismo y goza de buena salud, entonces se procede a identificar cuál es el área o el territorio más adecuado para que pueda hacerse la liberación. En este caso, articulados con nosotros. Es que da alegría ver esas imágenes, director, míreme esa ardillita, sí, mire todo lo que están. Ahorita estábamos viendo una zarigüeya en su estado más, mire eso, por Dios, si esa carita no enamora. Eso fue este año. Esas liberaciones son de este año, pero sí, es que llevamos 2 meses y usted me está diciendo que se dieron todas estas liberaciones. 73 animales. ¿A lo que va del año? Sí, en estos dos meses prácticamente, llevamos 73 animales y 13 especies en articulación con el área metropolitana. ¿A qué número se comunican quienes encuentren fauna silvestre que necesite atención, director? Muy importante recalcar 2 cosas. Lo primero es cuando encuentren animales silvestres heridos, atrapados, cuando estén, por ejemplo, de manera ilegal retenidos en algún sitio, nos lo deben de reportar. De lo contrario, no interrumpir el hábitat natural del animal. ¿Y lo reportan a dónde? Preferiblemente que nos escriban a la línea de WhatsApp. Perfecto. En el caso de Envigado, 300-735-9343 o al área metropolitana directamente cuando son animales silvestres, que es el 304-630-0090. Inspector, recomendaciones finales para nuestros animalitos de compañía y pues, hombre, tristemente los que nos encontramos ya en condición de abandono en la calle. Bueno, hay un tema que además del maltrato viene pues haciendo mucho hincapié el municipio de Envigado, y es la tenencia responsable de animales de compañía. Cada quien que libre y voluntariamente desee tener un animal de compañía, pues obviamente también tiene que cumplir con unas normas de convivencia. ¿Cuáles son? Están establecidas en la Ley 1801, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Ese código que establece yo cómo puedo trasladar mi animal de compañía. Supongamos, si yo tengo un perro, pues
que no es considerado manejo especial, debo de trasladarlo por medio de trailla en el espacio público y zonas comunes de las copropiedades. Ya si tengo un canino, supongamos, de manejo especial, tiene una serie de requisitos especiales que últimamente se han hecho hincapié con las autoridades y con los medios de comunicación al cumplimiento estricto de lo mismo. ¿Cuáles son esos de manejo especial? Claro, los caninos considerados de manejo especial están establecidos en el artículo 126 de la ley 1801 y cumplen 3 categorías. La primera de ellas es que le haya generado un ataque a una persona o le haya causado la muerte a un animal. La segunda, que haya sido adiestrado para la defensa o el ataque, o las 12 razas que están establecidas, sus cruces y sus híbridos en ese artículo, en el artículo 126. Comúnmente nosotros lo que más vemos con caninos de manejo especial, pues vemos el Pitbull, el Rottweiler, el Doberman, el Bull Terrier, pero hay otros tipos de razas que también pueden ser considerados de manejo especial. ¿Qué es lo que pasa con el canino de manejo especial? Aquella persona que desee tener un animal de este tipo de características, pues debe cumplir con unas condiciones más estrictas. En el caso de cómo debe ser su traslado, es la trailla y el bozal. Además de tener una póliza de responsabilidad civil extracontractual, también tener el carnet de vacunas al día y el permiso correspondiente de la autoridad. El municipio de Envigado, mediante el inspector, es el encargado de dar este tipo de permisos. Ya la persona se dirige o presencialmente o lo hace a través del sistema PQRS de la alcaldía y solicita el permiso. Ahí se le responde cuáles son los documentos que necesita para realizar, pues obviamente, esta inscripción y dar el respectivo permiso. Esto no es por poner obstáculos ni por molestar a la gente, ni mucho menos. Usted es libre de tener la mascota que a bien desee, pero es una tenencia responsable la invitación que se está haciendo desde el municipio de Envigado, sobre todo con ciertas razas. Poner ese granito de arena a veces puede hacer la diferencia entre un muy mal rato o tener una vida bien disfrutable con nuestra mascotica animal de compañía. Inspector de Convivencia y Paz para Asuntos Niños, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Director de Bienestar Animal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, Juan Esteban Pajón, gracias también por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes. Y a todos los que nos acompañaron en esta emisión de la primera mesa de opinión de Antioquia, gracias por su compañía. Nos vemos mañana con más información. Que descansen.